Muy buenas, queridos amigos, gracias por estar aquí queriendo escuchar algo de lo que tengo en el corazón. Hace unos días me venía al pensamiento una, lectura del Evangelio, ¿verdad? Jesús habla a los discípulos y les hablaba de estar atentos para no mirar la mota en el ojo del hermano, sino fijarse en la viga que hay en el propio. Y luego decía, el discípulo no es como su maestro, pero llegará a ser como su maestro. Y esa idea me pareció preciosa. El discípulo llegará a ser como su maestro. Cristo es el maestro, nosotros somos los discípulos. Y en ese sentido nos da una esperanza, que realmente podremos transformar nuestra vida. ¿Cuántas veces pasan los años, pasa el tiempo y sentimos yo sigo igual, yo no progreso en esto o en lo otro? O podemos pensar que la distancia que hay entre Él y nosotros es tan grande que no hay manera más que de, imitarlo, contemplarlo, admirarlo, pero nunca ser como Él. Y nos está diciendo, el discípulo es como su maestro. Y entonces me viene la palabra discípulo. Alguien alguna vez me explicaba que la palabra discípulo y la palabra disciplina son dos palabras, digamos, que tienen el mismo sentido. Discere en latín es aprender. Y en ese sentido, el que tiene disciplina es el que aprende. Esto ya de entrada abre un panorama a la disciplina. Porque podemos pensar que el que tiene disciplina es el que ya sabe. El que tiene disciplina es aquel que hace las cosas perfectas, que no se equivoca, que es constante, que guarda un horario, que nunca aplaza nada. Tenemos una idea de disciplina que puede ser un poco idealista. Pero si el que tiene disciplina es el que aprende, significa que también se equivoca, que no sabe. Justamente por eso puede aprender. Y esto le da un giro nuevo a la idea de la disciplina. Es verdad que quisiéramos ser perseverantes a la hora de leer un libro, siempre a la misma hora, el mismo número de minutos, a la hora de emprender un nuevo negocio, a la hora de hacer, por ejemplo, dieta para bajar de peso o de hacer deporte. Pero nos damos cuenta que muchos propósitos los empezamos, quizás tenemos como una especie de curva que comienza con un gran entusiasmo, con un gran deseo de perseverar, luego ese entusiasmo inicial empieza a bajar, luego vienen circunstancias, quizás una semana, 2 semanas, logramos hacerlo con todo empeño, pero luego algún compromiso atrasado, una situación que no depende de nosotros, que llovió, que alguien se enfermó y nos obliga a dejar eso que habíamos comenzado y quizás lo poco que la matica había crecido se pierde por esas circunstancias imprevistas y luego quizás fácilmente abandonamos. Pero si tener disciplina es aprender, entonces quizás más que conservar un ritmo perfecto, ininterrumpido, tener disciplina sea no abandonar, aunque sea muy desigual el tiempo y el modo a través del cual podemos llegar a cumplir aquel propósito. Yo recuerdo un sacerdote que hacía un doctorado en tiempos en que yo también estudiaba, y recuerdo que este hombre hacía lo que podía. Esto era en Roma, y algunas veces en el metro de la ciudad, en el transporte público, leía un poco, en un tiempo entre unas confesiones y otras. Y así, al cabo de muchos años, quizás se demoró muchísimo más de lo que una persona a tiempo completo hubiese empleado, logró llegar a término su tarea. Su disciplina no fue conseguir hacerlo todo del mismo modo, uniformemente, sino nunca abandonarlo. En ciertos periodos conseguía leer establemente, en otros periodos quizás la actividad y las exigencias de su servicio lo obligaban a abandonar la tarea, y luego entonces se hacía más difícil porque tenía que volver a retomar lo que había dejado
y nada más acordarse de las ideas y de lo que había investigado, pues ya resultaba en sí mismo oneroso y pareciera que era muy agotador, ¿no? Como que los avances eran muy pequeños, pero la clave fue que nunca abandonó. Y ese proceder me hacía pensar a mí en aquello que dice el Papa Francisco: el santo no es el que no cae, el santo es el que no se queda en el suelo. El santo no es aquel que hace un proyecto en su cabeza, ideal, abstracto, y luego pretende, como sea, a fuerza de puños llevarlo a la práctica. El santo es el que se cae, pero no se queda en el suelo. O sea, el santo es aquel que persevera. Pudiéramos trasladar los términos. El disciplinado no es aquel que lo hace todo perfecto. El disciplinado es aquel que, aunque se caiga, que aunque un día abandone, que aunque tenga que enfrentar circunstancias que lo quieran alejar de su propósito, no deja botada la tarea. En ese sentido, entonces, el disciplinado, ya decíamos, no es realista. El disciplinado acepta su propia limitación. El disciplinado cuenta con la adversidad. El disciplinado sabe que unas veces lo podrá hacer mejor y otras peor, y es capaz de ser flexible. Si me propuse estudiar 1 hora, pero por la razón que sea solo logro estudiar media, no me decepciono y abandono, sino que acepto estudiar media. O sea, el disciplinado, el que aprende, es el que aprende de la realidad, el que se adapta a las circunstancias y no pretende ingenuamente imponer sus propias expectativas, de tal manera que cuando esas expectativas no se cumplan, termina claudicando. El disciplinado es aquel que más bien se adapta a las circunstancias, hace lo que puede y reconoce que no siempre las cosas se darán según sus expectativas. Por tanto, pensemos en esto, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos dejado inconclusas? Tienes un libro por ahí pendiente, un propósito, un viaje, un negocio, un emprendimiento, un relacionarte con alguien, pues ánimo. Así lleves mucho tiempo sin haberlo retomado, 6 meses, 1 año o 2, aquella idea que tuviste hace mucho tiempo, es tiempo de retomarla. La disciplina no es que lo hayas hecho perfecto, es que no lo dejes tirado, que no lo dejes en la basura, que no pienses que no tiene posibilidades. Esto nos invita a una madurez más grande, una serenidad más grande, a no pretender hacer cosas como de video de YouTube, donde te muestran la transformación de una persona mágica, como si no tuviera nada más que hacer en la vida, como si no tuviera otras actividades. La disciplina de una persona que vive una vida común y corriente, que tiene responsabilidades, es la de aquel que hace lo que puede y no lo abandona. Y de esa manera Dios va construyendo, y cuando menos piensa, haciendo poquitos cada día, mira hacia atrás y descubre que ha tenido un avance enorme. No es hacer muchas cosas maravillosamente, sino pequeñas cosas humanamente. Ojalá que el Señor nos conceda ser discípulos y ver quizás de esta manera un nuevo ángulo de la disciplina, quizás un poco sorprendente o quizás novedoso o quizás pues parte de lo que ya cada uno vive. Muchas gracias por acompañarme y que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para quienes vivimos en las ciudades es natural transportarnos de un lugar a otro en medios públicos o privados de transporte, pero esta no es la realidad en muchos otros lugares del mundo, donde personas tienen que esperar días enteros para poder desplazarse de una población a otra, de una aldea a otra. Por eso, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre apoya a tantos misioneros, catequistas, sacerdotes y religiosas para que tengan medios de transporte y puedan desempeñar su labor pastoral llegando a las comunidades más apartadas. Apóyanos para que muchos puedan recibir la buena noticia del Evangelio a través de un medio de transporte. Dona.